Buenas tardes. Vamos a dar lugar vamos a comenzar la siguiente actividad de este evento, que es una mesa redonda. Que se titula La prensa feminista y el feminismo hoy. Tengo el honor de moderar esta mesa. En el programa todavía estaba contemplada Anabel Rodrigo, que canceló lamentablemente, pero bueno, tenemos la participación en esta mesa de Berta Iriart, Carmen Lugo y Jimena Pedregal. En el orden que están, les voy a dar la palabra para que ellas hablen sobre este tema de la prensa feminista y el feminismo hoy. Le voy a dar primero la palabra entonces a Berta Iriart y voy a leer una pequeña semblanza que tenemos sobre ella. Berta Iriart ha trabajado en el periodismo escrito y radiofónico, la literatura, el teatro y la coordinación de talleres creativos a lo largo de 5 décadas. En los años 70 y 80 colaboró en las publicaciones feministas La Revuelta, FEM y FEMPRES y en la serie radiofónica La Causa de las Mujeres. En 1990 fundó, junto con sus compañeras de la radio, el Centro de Comunicación Alternativa Alaide FOPA, cuya primera tarea fue la elaboración de una serie sobre mujeres y derechos humanos, financiada por el Global Fund for Women. Más tarde, este equipo coordinó, junto con el grupo alemán Interaction, la exposición Otro modo de ser, Mujeres Mexicanas en Movimiento, presentada en el Museo Universitario del Chopo y luego en Berlín, Hamburgo, Bonn, Múnich y Viena. Durante 5 años, el grupo se encargó de la vertiente radiofónica de la Agencia Latinoamericana de Mujeres FEMPRES, cuyos boletines llegaban a más de 200 radiodifusoras en América Latina. En los últimos 25 años se ha dedicado a la escritura y el teatro, dirigidos en su mayor parte a públicos muy jóvenes y siempre desde una perspectiva feminista. Algunos de sus textos se han traducido a otras lenguas y sus obras teatrales se han llevado a escena por grupos mexicanos y extranjeros. Algunos de sus trabajos han merecido distinciones. La novela Feliz Año Nuevo recibió el Premio Nacional para Obra Publicada en 1994. Adiós, querido Cuco obtuvo el Premio Nacional Obra de Teatro para Niños de 2004 y Cartas a una joven dramaturga, el Premio de Ensayo Teatral de 2005. Ha recibido apoyos de instituciones como el Arts Educational Development Project en Estados Unidos, Iberescena y diversos programas del FONCA, entre ellos el programa de residencias artísticas del Gobierno de Canadá y el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Entonces le doy la palabra y la bienvenida a Berta Iriart. Muchas gracias por estar aquí y la vamos a escuchar. Gracias, Hortensia. Hola a todos y a todos. No, todavía no creo porque no saben lo que voy a decir. Bueno, el asunto es que me voy a salir de tema. O sea, porque no quisiera abordar lo que está sucediendo hoy en lo que podríamos llamar la prensa feminista, porque lo desconozco. O sea, quiero aprender de mis compañeras qué es lo que está sucediendo hoy. Mi experiencia personal es que los temas de las mujeres, que nos atañen básicamente a las mujeres, los temas del feminismo, fueron llegando poco a poco a la prensa nacional y se tocan internacional, por supuesto,
y se tocan en las más diversas publicaciones. Estoy muy deseosa de escuchar si hay algunos otros esfuerzos que están en este momento fructificando. Más bien voy a dar inicio directamente a unas palabras que traigo. Y antes que nada quiero felicitar al equipo que lleva adelante los trabajos del archivo de la memoria feminista. No solo es un proyecto de preservación de una etapa de la lucha de las mujeres mexicanas por sus derechos, sino es en sí mismo una estafeta para que las y los jóvenes de hoy continúen aquellos esfuerzos que a 40 años de distancia tienen aún tantos pendientes, que a veces, cuando leemos en los diarios el recuento de la violencia machista, parecería que nada se ha logrado. Sin embargo, la situación actual es muy distinta a la de entonces. Aunque la palabra feminista todavía causa rechazo en algunas mujeres y gran número de hombres, solo pensemos en el adjetivo feminazi utilizado en las redes sociales. Son incontables las jóvenes que se rebelan contra las situaciones opresivas y deciden con mayor libertad lo que desean para sus vidas. Es importante que conozcan, que ellas y ellos conozcan el proceso colectivo que les ha abierto las posibilidades de las que hoy disfrutan. Igual que para nosotras lo fue saber de las luchas sufragistas y a favor de la maternidad voluntaria emprendidas por algunas de nuestras abuelas. Conocer de dónde venimos nos permite una comprensión más honda de quiénes somos y qué queremos o necesitamos cambiar. Nos orienta. Podría decirse que la memoria es una brújula indispensable para determinar nuestro camino. He ahí la importancia de poner al alcance de las y los universitarios las primeras publicaciones de la llamada segunda oleada del feminismo en México. Y me dispongo ya a contarles sobre cómo y por qué surgió la revuelta y cuáles fueron sus afanes a lo largo de 8 años. Tomen en cuenta que la memoria individual, a diferencia de la de los archivos, es totalmente subjetiva. Seguramente cada una de mis compañeras revoltosas tiene su propia versión de los hechos. Cabe aclararlo porque en la revuelta, como bien decía Félix en la presentación, nunca firmamos de manera personal. Yo me siento aquí como tomando un papel que no me corresponde. ¿Dónde están las otras revueltas? Para que todas hablemos, para que todas digamos, para que sea un punto de vista colectivo. Esta individualización, como también lo dijo Félix, es nueva. Éramos por encima de todo un colectivo, sin liderazgo alguno, enteramente horizontal. Por eso es que discutíamos tanto cada texto. Por eso también la experiencia nos dio aprendizajes y ocasiones de crecimiento invaluables. Juntas aprendimos a escribir, al tiempo que asimilábamos lo que implica ser mujer en una sociedad capitalista, patriarcal, e intentábamos interpretarlo. Pero quizá voy demasiado rápido y deba dar algunos antecedentes que en alguna medida no solo son de revuelta, sino de todas las publicaciones, aunque son sobre todo la revuelta. Corrí el año 1975, cuando tocó a México, y aquí Carmen Lugo, porque me podría corregir porque mi memoria subjetiva está muy lejos de la historia con mayúscula. Cuando tocó a México ser sede del inicio del Decenio de la Mujer, organizado por las Naciones Unidas. Las jornadas, como es lógico, tenían un enfoque oficialista que inconformó a cierto número de mujeres que sentían que aquello no las representaba. Para empezar, el encargado de dirigir el magno evento era el procurador Pedro Ojeda Paullada. ¿Qué sabía él de la condición de la mujer? Nada. El hecho es que el grupo de insumisas, enteradas del movimiento feminista que se manifestaba
en calles y libros de algunas ciudades del llamado Primer Mundo, y sintiendo en el interior de cada una el eco de los reclamos de la opresión compartida, había comenzado a gestar un movimiento similar en nuestro país, hallando una oportunidad de hacer pública su intención en las afueras del recinto donde se celebraba la conferencia oficial, que era en donde hoy es el Centro Médico Siglo XXI, Centro Médicos, como esto sucedía en la plaza, en los patios y en otros lugares, en los mercados, en las escuelas, en las universidades. Bueno, igual que ahora, me refiero, esta es mi propia historia, en aquel entonces me dedicaba al teatro. Y sucedió que las mencionadas feministas invitaron a las mujeres de la compañía en la que trabajaba a montar una obra para la contraconferencia que organizaban, así le llamaban a este acto, pues no paralelo, porque había un foro paralelo de las ONGs, sino que este era un foro paralelo de lo paralelo, o sea, el off, en la marginalidad, digamos. Hicimos la obra, nos presentamos, y así fue como quedé enganchada al llamado Movimiento de Liberación de la Mujer en México. Pasada la contraconferencia, una tarde del 75, un grupo de una cincuentena de mujeres, que era el que conformaba aquel movimiento, se dividió en equipos que atenderían las tareas que sentíamos más urgentes. Lograr la maternidad voluntaria, ligado a la despenalización del aborto, por supuesto. Atender a las víctimas de la violencia machista, trabajar todo ese aspecto de la violencia contra las mujeres. Trabajar con y por las empleadas domésticas asalariadas. Y echar a andar una publicación que difundiera las experiencias verdaderas, no las que difundían los medios tradicionales, comerciales, la mayoría, de las mujeres y las ideas del naciente feminismo. Quienes nos anotamos en este equipo iniciaron la revuelta. En principio un periódico que había de convertirse en página en el diario 1+1 bajo el nombre de Traspatio. A la par realizamos otros materiales de difusión, agendas, calendarios y por supuesto carteles para las manifestaciones y plantones. Los temas que desarrollamos ya los vimos aquí ampliamente en la presentación. Tocaban los aspectos más sensibles de lo que antes de que apareciera la noción de género que comentábamos Jimena y hace ratito, llamábamos la condición de la mujer, y que no eran otros que los que ya vimos: el trabajo doméstico, la doble jornada, la sexualidad, entre otros tantos que hallará quien consulte los materiales digitalizados que hoy estrenamos. Si algunas mujeres, y incluyendo a compañeras feministas, nos consideraban extravagantes a las revoltosas y como demasiado radicales, es porque nos tomábamos en serio la consigna de lo personal es político. No solo queríamos hablar y dar voz a otras mujeres con problemáticas específicas, deseábamos llevar las ideas feministas a la práctica, al corazón de la vida cotidiana. Lo logramos solo en parte, en mínima parte de ello. La fuerza de una sociedad que avanza a contracorriente de los ideales comunitarios, equitativos, de respeto a los derechos de las mujeres y de otras llamadas minorías, aunque las mujeres estamos lejos de ser una minoría, somos la mitad. Es muy poderosa, esta fuerza es muy poderosa, hoy más que nunca. Toca a las nuevas generaciones inventar formas de resistencia, de cambio, hacia un mundo más armónico. Ojalá que las memorias que desde ahora aquí se guardan, y se guardan en las pantallas, en las computadoras de cada quien que quiera abrirlas, les sirvan de algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Le voy a dar ahora la palabra a Carmen Lugo.
Ella es activista por los derechos humanos y la defensa de los derechos de las mujeres, sobreviviente de la Guerra Sucia. Sus trabajos periodísticos son pioneros en el campo de las reivindicaciones de las demandas de las mujeres y la denuncia de la corrupción del Poder Judicial. Dirigió en 1975 el Centro de Información y Documentación de la Mujer y el Desarrollo en la Oficina de México del Año Internacional de la Mujer. Diseñó el tesauro sobre información especializada y organizó la biblioteca y el Centro de Información sobre la historia, aportes, participación y problemática de las mujeres. En los años 80 impartió talleres de capacitación y formación sobre derechos de las mujeres del sector urbano popular. Encabezó varias movilizaciones de apoyo a mujeres víctimas del delito y del poder. Cofundadora de la revista FEM en 1976 e integrante de la dirección colectiva de la revista. Colaboró como experta en Naciones Unidas dirigiendo el taller regional sobre planificación de programas y proyectos para integrar a las mujeres al desarrollo en Panamá en 1982. Es coautora de 2 textos, Partidos políticos y movimientos feministas en América Latina, publicado por la UNESCO en París en 1979, junto con Antonieta Rascón, y Diagnóstico sobre la situación de la mujer de la región centroamericana, México, Cuba y República Dominicana, publicado por la CEPAL en 1982, entre otros informes y reportes de organismos internacionales. Coordinó el programa televisivo Mujeres, que se transmitió semanalmente por televisión mexiquense de 1986 a 1990. Trabajó en el campo de la cooperación internacional durante 2 décadas. En la década de los 70 coincidió con Gracia Molina Enríquez en diversas reuniones internacionales. Los abuelos de ambas compartieron celda en 1911 como antiporfiristas. 6 décadas más tarde, las autoras coinciden en reuniones feministas en México, Nueva York y California. Desde 1975, Gracia Molina Enríquez y Carmen Lugo han mantenido una fructífera amistad basada en el intercambio de información, la organización de movilizaciones y campañas por los derechos de las mujeres y de las minorías y en diversos proyectos conjuntos. La gestación del proyecto editorial y publicación del libro Mujeres en la Historia, Historia de las Mujeres. Actualmente se desempeña como consultora independiente. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Hortensia. Y felicito también, me uno a las palabras de mi camarada y compañera Berta Iriart, en que compartimos muchos espacios, a pesar de que en el origen pues ella y yo no estuvimos muy cerca, lamentablemente para mí. Felicito al doctor Félix Martínez por esta iniciativa y a su equipo de colaboradores, porque realmente están ustedes recuperando la memoria. La memoria para las mujeres es importante, ya que siempre perdemos la visibilidad en algunos movimientos sociales. La historia nos borra generalmente. Les voy a hablar de la primera edición de la revista FEM. El primer paso que se dio fue muy difícil concretar el texto, tener en las manos la revista impresa. Fueron años de discusiones, de jaloneos un poco, no hubo ningún financiamiento, y recuerdo aquí con mucha emoción a mis compañeras Alain Fopa y Margarita García Flores, quien tiene, hoy me enteré por Charlotte Bradley, que está aquí presente, que Margarita García Flores vive ahora en Guadalajara, que tuvo un infarto cerebral, y que pues está en casa de familiares y no tiene ya ninguna manera de expresarse. Margarita fue una militante de la izquierda
indigenista, nacionalista y un factotum aquí en la universidad como directora del periódico Los Universitarios, que le abrió las puertas a una generación que venía pues, de la reforma de la revista Política, que fue en su tiempo el antecedente más cercano a la revista Proceso de hoy. También la revista Punto Crítico, que dirigían pues, Cordera, Pastor, Cordera, Rolando, Rascón, Marco Rascón, todo ese grupo que después va a fundar el PSUM, y que fue también una revista contracultura y ojalá se conserve en los acervos de las bibliotecas para que los estudiantes, no solo de ciencias sociales y humanidades, sino de todas las disciplinas, se acerquen a un pensamiento de oposición estructurado. Ahí estaba Carlos Pereira, lo recuerdo, Luis González de Alba, Carlos Tello, en fin, y algunas mujeres, eso sí, escasas, ¿no? Antonieta Rascón era una de ellas. Alaí de Fopa siempre tuvo en mente elaborar una revista especializada en la cuestión de la mujer. Ella había fundado en Radio Universidad en 1972 el programa Foro de la Mujer, que se transmitía los sábados a las 9 de la mañana y que llegó a ser una institución, porque Alaide tenía una formación seria como doctora en letras clásicas en una universidad italiana, mantenía relaciones cercanas con grandes escritoras, artistas plásticas, poetas, y lo que quería ella era hacer una revista especializada, porque generalmente las noticias relacionadas a la cuestión de la mujer se iban a las últimas páginas de los periódicos, o los editores limitaban, minimizaban la noticia y la mandaban también a las últimas páginas de las revistas. En esa época, 1974, cuando nos empezamos a reunir Margarita García Flores, Alaide y yo, por cuestiones que no viene al caso mencionar, como dicen, era harina de otro costa. Sí, pero había algo que nos unía, que era la participación y sobre todo el desencanto, ¿no? De vivir en un país que nos había privado de todas las libertades, estaba prohibido opinar, no había espacios para expresar lo que entré modestamente y para muchas pues de manera muy limitada pudimos hacer después. En 1974 seguía la guerra sucia muy fuerte, había también un grupo de intelectuales muy a disgusto con lo que estaba pasando. Si en la época de la colonia eran 300 familias las dueñas del capital y de los medios de producción, para 1974 seguían siendo más o menos 70, 80 los grandes capitales, y el problema de la inequidad era uno de los más lacerantes. Alaide y Margarita y yo modestamente también estábamos muy a disgusto con esta situación, y en el periódico que dirigía Margarita, Los Universitarios, había espacio para las cuestiones de la mujer, pero también ahí estaban Juan García Ponce, Jaime García Terrés, todos los grandes intelectuales de la universidad participaban en la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM y escribían ahí empezó a escribir Luis González de Alba, escribía Monsiváis, en fin. A mí Luis González de Alba, quien conocí aquí en la UNAM, en el Café de Filosofía varios años, nunca me dirigió la palabra, hasta que Margarita, pues nos conocíamos, estábamos en la misma mesa en el Café de Filosofía y en los cineclubs y todo. Cuando Margarita me publica el primer artículo, creo que en el año 74, entonces me habla, bueno, después compartimos un cubículo varios años y ahí ya me hablaba diario, pero ¿qué pasaba en 1974? Alaide estaba indignada por muchas cuestiones. Primero,
habían detenido en España a Lidia Falcón y a Eva Forest, acusadas de haber puesto la bomba que mató a Carrero Blanco, nada menos, ¿no? El ministro de, no sé, de información de Franco, algo así. Entonces hicimos una movilización, logramos firmas, pero nadie nos quiso publicar la carta porque decían, no, pues ustedes son comunistas, son anarquistas, son guerrilleras, no, no ocupo la carta. Y decía la idea, qué importante es tener un medio propio, aunque sea de bibliógrafo, porque eso nos limitó. Nos sentíamos agredidas de pensar que dos escritoras humanistas, feministas, con obra publicada, estuvieran presas en una cárcel franquista. Bueno, pasó el tiempo y Alaíde y Margarita eran muy cercanas a Rosario Castellanos, porque Rosario era maestra en la Facultad de Filosofía, Alaíde también, eran vecinas de cubículo, intercambiaban información, había una influencia muy importante. Rosario era la personalidad intelectual más sobresaliente de la época porque se la había ganado con su trabajo, el respeto que había aquí para ella como escritora, como directora de varios seminarios, como maestra, era enorme. Algunos escritores o especialistas de la época decían que las dos grandes escritoras de México eran Sor Juana y Rosario. Ella era muy modesta y se reía y decía, para nada, ¿no? ¿Qué va, no? Pero realmente la obra de Rosario pues tuvo una enorme respuesta del público. Lo que a mí me llama la atención ahora revisando los papeles es cómo Rosario estaba en FEM, a pesar de que ella fallece unos meses antes de que salga la revista, por una razón. Ella era la jefa de Margarita García Flores, había sido su ayudante en los universitarios, y cuando Rosario se va de embajadora a Israel, Margarita se queda como directora de uno de los medios de difusión más relevantes de la época, a pesar de que era pues una revista universitaria de escasa, modesta, pero si ustedes revisan el contenido, que espero que esté en bibliotecas, espero que llegue aquí ese acervo, verán qué riqueza por las opiniones que ahí se podían expresar libremente. Esa fue la gran conquista que hizo Margarita García Flores, entre otras muchas. También podemos consultar su libro, editado por Radio Universidad, Cartas Marcadas, donde ella entrevista pues a todas a muchas de las feministas de la época. Ella pues fue muy cercana, era pues la alumna, la hija casi de Rosario Castellanos, y después muy cercana a Elena Poniatowska y a Alaíde. Y a Alaíde le confiaba mucho como editora, porque era la que tenía la experiencia. Ninguna de las otras mujeres tenía la experiencia. Rosario era una escritora, una creadora, una poeta, y por cierto, he revisado algunas cuestiones relacionadas con su trabajo y me llamó muchísimo la atención su poema Malinche, donde ella habla con una firmeza e incluso con una violencia que es extraña, porque en su trato era la mujer más dulce, más consecuente, que nunca discutía, a todo el mundo le daba una sonrisa, era encantadora, pero su poesía es terrible y es fuerte, y también sus textos feministas, porque ella habla de esclavitud sexual, habla de la segregación que sufre como mujer, y sobre todo ella nunca olvida que en su infancia sus padres, era desde niña muy obsesiva y lectora y observadora de la realidad, y sabía que sus padres preferían al hermanito un año menor, porque era varón. Un día ella cuenta en una
entrevista que Alaide Fopa publicó, no en FEM, en otra revista especializada, ella cuenta que llega a su casa de la escuela y se da cuenta de que hay no multitud, pero sí una buena parte de personas que ella no conoce, todas vestidas de negro en la sala, y que de ahí salen gritos y salen lamentos, y bueno, se acerca porque es algo que nunca había observado, y escucha la voz de su padre que grita: ¡ay, ¿por qué fue el niño? ¿Por qué no fue la niña? Si se hubiera muerto la niña, qué bien que se hubiera muerto la niña, pero no el niño. Entonces ella se queda pues impresionada, porque a partir de ahí se da cuenta de que ser mujer en México y ser mexicana implica una doble discriminación, y eso es lo que le dice a Malinche en el poema que ella le publica llegando a los 30 años, donde le dice: al igual que tú, yo he sufrido el desprecio maternal porque somos iguales, y porque yo significo para mi madre algo así como la constatación fehaciente de que las dos somos segunda clase, y de que como mexicanas tampoco tenemos todos los derechos. A ella siempre le dicen que fea es, que poco atractiva, que pues no tiene ningún futuro salvo el estudio, y a eso se dedica con verdadero ahínco. Entonces Alaide está muy influenciada por Rosario, tiene una enorme admiración por ella, y Margarita también, y cuando fallece en agosto de 1974 pues fue una conmoción nacional. Los primeros funerales de Estado que yo presencié fueron los de Rosario Castellanos. Me acuerdo que fueron en un estadio o en un parque donde ahora está, creo, el Museo del Caracol, ¿sí? En Chapultepec. Entonces, pues Rosario no participó ni en la gestación de FEM ni en los primeros ejemplares, pero sí estaba ahí por una razón. Ella, como escritora, como mujer de ideas, de discurso, lo que hace llegando de España, donde se especializa, lo que hace es irse a Chiapas, a San Cristóbal y al Instituto Nacional Indigenista, y ahí participa en la difusión del Teatro Tetul, que va a darle a los sales y sotziles, les va a dar una información básica acerca de sus derechos que tienen por ser ciudadanos mexicanos. Eso fue una revolución, porque en 1974-77 realmente ya estábamos totalmente influenciados por la ideología supremacista blanca que ahora está defendiendo tanto Trump, porque ya había una penetración que inicia pues en 1826, cuando nos mandan a Poinsett. Después de tener 3 siglos de opresión con España, sufrimos y seguimos en la órbita de dominación de los vecinos del norte. Lo mexicano no era absolutamente, no estaba presente en el discurso, salvo, claro, la herencia que dejan Diego Rivera, María Izquierdo y Frida Kahlo. No me quiero extender mucho, pero les quiero decir, el clima en el que se publica por primera vez la revista FEM fue en los años 75, se empieza a gestar, porque había que juntar dinero, ¿no? Entonces había que juntar fondos. Ninguna institución quiso apostarle a una revista que iba a hablar de la legalización, entre comillas, del aborto, de los derechos iguales para todos los grupos de población, y sobre todo de la igualdad de la mujer en relación al hombre en este país machista y todo. Y Alaide siempre recordaba que en esa época no solamente Rosario pugnaba por ese otro modo de ser humano y libre, que es uno de sus poemas extraordinarios en la
meditación debido, sí, gracias. Entonces, Alaide decía, entre tantas anécdotas, que una de sus amigas era precisamente doña Matilde Landeta, porque ella en el Foro de la Mujer pues atrajo a las mejores, a las creadoras, a las que no tenían un espacio. Matilde Landeta, cineasta, fue una de las primeras mujeres que incursionó en la industria del cine, y sus películas, ella dijo siempre: quise proponer modelos de carácter femenino que no fueran ni los que interpretaba doña Sara García, con todo respeto, Marga López o Libertad Lamarque, mujeres lloronas, que todas querían ser esposas de Jorge Negrete, querían tener su casita propia con jardín, querían el happy end. No, tampoco me gustaban las películas de Juan Orol, porque Juan Orol usaba el cuerpo de la mujer, generalmente rumberas cubanas muy guapas, para atraer al público masculino y ganar dinero, pero ahí no había mensaje. Dice, decía doña Matilde Landeta, estas rumberas de Orol en el día eran modositas, todas eran sacrificadas, tenían al papacito viejito, anciano, paralítico, y se desvivían por atenderlo, por mantenerlo, pero en la noche se iban al cabaret, se desnudaban casi, y se moviendo el plumerito, pues tenían a todo el público masculino expectante. No, ese cine no me gusta, dijo Matilde Landeta. Yo propuse películas en las que las mujeres dijeran, sobre todo en Toña Machetes, la intérprete dice: lo que yo quiero en la vida es aprender a leer. Muchas gracias. Si quieren ustedes, pues la revista habla por sí sola, ella se presenta sola. Aquí están las tesis de Margarita, de Alaide, de Elena, de Marta, de Berta, de tantas mujeres que dieron lo mejor de sus esfuerzos, de sus afanes, para hacer realidad eso que el gobierno nos negaba, el derecho a la libertad, a la igualdad. Nada más quiero decirles algo, porque esto sí es importante. Aquí en la página 82, me parece, viene un artículo, un trabajo que no lo firma la IDE, pero es histórico. Después de la toma de posesión de uno de los presidentes, por decirle, ella escribe: nueva administración, conceptos viejos. No tiene título, pero les voy a decir algo brevemente. FEM no puede dejar de comentar y de lamentar las palabras dirigidas por el nuevo presidente a las mujeres de México en la última parte de su discurso de toma de posesión, en la que emotivamente y transmitiendo por momentos esa emoción, pidió su apoyo al pueblo mexicano. Al pueblo todo pido fuerza, sabiduría, tenacidad y lucidez. Bueno, en la enumeración de los diversos sectores a los que el mandatario se dirige, quizá por galantería, fueron las mujeres. Y dice: a las mujeres de mi patria les pido su entereza, su intuición de lo que es justo, que avancen a nuestro lado y que nos impulsen a ser mejores. Entonces escribe Alaide: es deplorable que el presidente solo pida a las mujeres lo que milenariamente se nos ha pedido, permanecer en ese papel tradicional, hoy, al fin y al cabo ya tan profundamente impugnado y en parte modificado, el papel de acompañantes que avancen a nuestro lado, musas inspiradoras que nos impulsen a ser mejores, y seres misteriosamente intuitivos que no por convicción y raciocinio, sino por instinto puedan tener un sentido de la justicia, su intuición de lo que es justo. Y en cuanto a la entereza, entre comillas, dentro de ese contexto, mucho tiene que ver sin duda con la tan alabada abnegación de la mujer mexicana. Aún por un simple sentido de oportunidad, el nuevo presidente podría haber aludido a lo que ocurre hoy en el mundo, la lucha de las mujeres para ocupar un lugar de responsabilidad
responsabilidad en la sociedad y el hecho de que esto en alguna medida empieza a suceder. Las mujeres, para bien o para mal, pueden formar parte de todos esos sectores a los que el presidente se dirige. Pueden ser jóvenes, audaces, pesimistas y resentidas, extremistas y violentas, trabajadoras del campo, ricas o pobres, conservadoras o revolucionarias, intelectuales, funcionarios. Algunas, por cierto, han sido designadas por el nuevo presidente, desposeídas y marginadas. En todo caso, las mujeres somos algo más, señor presidente, que amables y placenteras acompañantes. Entonces, este editorial causó un temblor en la administración pública y a partir de ahí, pues la policía política, la Federal de Seguridad, ahora se ha descubierto, nos tomaba fotos, lo sabías, ¿verdad? Nos tomaba fotos a la entrada y a la salida. Se nos supe que se había hecho cuando se publicó la portada con la Virgen de Guadalupe con tacones, que era la Virgen chicana. Sí, que es una pintura de un artista chicano, ¿verdad? Ajá, sí, bueno, entonces a partir de ahí se formó un expediente a las integrantes de FEM como enemigas del Estado. Y ese parece ser en el Palacio de Lecumberri, junto con los de otros opositores. Bueno, no podía ser más inocua nuestra revista, pero como no había libertad de expresión, consideraron que éramos pues una amenaza para la estabilidad y unas enemigas del proyecto al cual no teníamos ni idea de su grandeza, de su magnificencia, el proyecto que tenía en mente el señor presidente. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Le vamos a dar ahora la palabra a Jimena Pedregal Sáez. Ella es arquitecta, escritora, teórica, catedrática, editora y feminista boliviana, circunscrita a la denominada corriente autónoma radical del feminismo. Realizó sus estudios superiores en arquitectura y arte en la Universidad de Chile y en la Universidad Mayor de San Andrés, donde también estudió cine. En el ámbito editorial, fundó y editó la revista feminista La Correa Feminista, en el marco del grupo denominado Cómplices de México. Trabajó para el diario mexicano La Jornada como periodista y como editora del suplemento feminista Triple Jornada junto a Rosa Rojas. Además, ha realizado colaboraciones en varias revistas, entre ellas Debate Feminista y Cara. Por otro lado, como artista visual y fotógrafa, ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales, entre las que se encuentran Como mujer no tengo patria, el mundo entero es mi tierra, La tía de la peregrinación en el Museo Nacional de Arte de Bolivia en La Paz en 2009, Bolivia, luces y sombras de un proceso en el Centro Cultural de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de Morelos en 2009 y Bolivia, Resistencia y Esperanza, una muestra documental del proceso boliviano en la Casa de la Cultura de Tlayacapan en 2009. Entonces, le damos la palabra a Jimena. Gracias, pero antes de empezar con La Correa, me voy a tomar un minuto con FEM y me lo voy a tomar porque creo que es una de las revistas más importantes de por lo menos 2 décadas de América Latina en términos de revistas feministas. Yo que vengo en mi juventud de la izquierda, en plena dictadura del Cono Sur, soy boliviana y soy chilena, en plena dictadura empiezo a descubrir a mediados de los 70 estas cosas del feminismo, de las mujeres, un poco desde la izquierda, peleando al interior de la izquierda. Y obviamente lo descubro, por supuesto, leyendo a Kollontai, etc. Pero el momento en el que yo me defino feminista
es cuando llega 2 o 3 de los primeros números de la revista FEM a mis manos. Yo leo la revista FEM y desde ese momento yo empiezo a decirme yo soy feminista. De la misma manera en que después Carla Lonzi con su Escupamos sobre Hegel me hace renunciar a la izquierda y dedicarme exclusivamente al movimiento feminista cuando digo yo no tengo nada que hacer con los conceptos de izquierda. El feminismo no está a la izquierda, está adelante y yo quiero estar ahí. Para mí fueron fundamentales. Y FEM, estoy hablando que yo lo recibí en Bolivia en el año 76, 77, los 3 primeros números circulaban y eran fundamentales para quienes nos estábamos formando en ese momento. Creo que es una revista que deberían conocer todas, que deberían revisar, buscar y ver, porque creo que sobre todo en su primera etapa, muchas de las cosas que tiene siguen siendo absolutamente válidas. Y quería no empezar sin decir eso porque creo que se lo merece y porque es un dato de la importancia que tuvo la revista FEM. Además, yo llego a México exilada precisamente en los días en que desaparecen a Alain de Foucault, y para mí fue un golpe sumamente fuerte. Bueno, eso quería, me tomo unos minutos para la revista FEM. Bien, la correa. Bueno, aquí estamos las cabecitas blancas del feminismo de los 70s. Estamos hablando de la historia. Haciendo un acto de memoria, y qué bueno que la universidad le haya entrado a ese necesario acto de memoria, porque las mujeres a veces, no a veces, siempre en la historia, nuestra historia ha sido cortada, y tendemos, igual como hacer la casa, volver a empezar de cero, porque a veces nuestra historia no tiene continuidad, no tiene posibilidades de acumulación. Y esa es una de las cosas fundamentales de trabajar la memoria, no para recordar, no queremos, yo creo, ninguna de las que están aquí que nos recuerden. Lo que queremos es que se acumule experiencia, se acumule conocimiento, se acumule sabiduría, para que las mujeres podamos dar saltos cualitativos en función de un cambio de la lógica patriarcal y del mundo patriarcal, para poder construir un mundo mejor, que no se va a poder construir si no se rompen las lógicas patriarcales profundas que construyen esta matricultura. Y las mujeres para eso necesitamos memoria y necesitamos historia. Y estas revistas son parte de la historia. Y la correa feminista creo que tiene un elemento muy particular, porque la correa feminista nace y se empieza a desarrollar con su personalidad propia, más allá de empezar como un boletín que trataba de informar cosas. Empieza a desarrollar su contenido ético, filosófico y político, a partir de un momento en que en el movimiento feminista se empiezan a reconocer, y nosotras jugamos un papel fundamental en eso, que se está terminando el todas somos iguales y todas nos amamos tanto, que las mujeres pensamos, no solamente somos víctimas, que tenemos ideas diferentes y que hay diferentes formas de enfrentar el feminismo, que hay diferentes formas de acercarse al feminismo y hay diferentes formas de hacer política desde el concepto o los conceptos del feminismo. Y es precisamente La Correa una de las revistas, si no la revista, que empieza a marcar esta diferencia. La Correa es, si ustedes quieren, una suerte de vocera de un pensamiento que empieza a decir, ¿saben qué? Está pasando algo muy grave en el movimiento feminista. Estamos hablando de principios de los 90. El movimiento feminista se está muriendo como grupos que trabajen en qué es ser mujer. De eso que hablaba Berta al inicio con la revuelta, que además toma el nombre de las italianas, de la revuelta. ¿Sí? Se estaba dejando de trabajar en qué es ser mujer,
para empezar a crear instituciones, lo que nosotros llamamos el proceso de institucionalización del movimiento feminista. Se terminan los grupos y empiezan a transformarse en ONGs, en instituciones. Claro, es verdad, hacer las cosas como nos contaba Carmen sin dinero era muy complicado y tomaba mucho tiempo. Las mujeres necesitábamos recursos, pero los recursos no son neutros. Y esos recursos empezaban a poner mandatos. Es decir, tú vas a tener recursos, ONG vas a tener recursos siempre y cuando te dediques a esta política. Siempre y cuando tú trabajes violencia. Al año siguiente eran leyes, al año siguiente era lobby, y así sucesivamente. Y entonces, eso implica empezar a que alguien diga qué tienen que hacer las mujeres y qué tiene que ser la política feminista y qué tienen que hacer las feministas. Esto no es casual, esto es precisamente cuando se da, estamos hablando de la primera mitad de los 90, cuando se empieza a dar las aperturas, entre comillas, democráticas en América Latina, y obviamente los grandes poderes internacionales empiezan a decir qué tipo de democracia se tiene que construir en América Latina. ¿Qué es eso? El consenso de Washington. Muchas de ustedes habrán oído hablar del consenso de Washington. El consenso de Washington marca clarito suavizar a los movimientos sociales, incorporar a los movimientos sociales al trabajo del Estado, dialogar, no dialogar con los movimientos, hacer que los movimientos sociales dialoguen con el poder, dialoguen con el Estado, ¿no? ¿Para qué? Para generar una democracia que no era pensada por la ciudadanía, sino que ya venía pensada desde arriba en función de instaurar ya el neoliberalismo. Y el movimiento feminista cae en esa trampa, por lo menos desde la perspectiva que nosotros analizábamos en ese momento. Cae. ¿Y cuál es el hito en el que cae? Beijing. Beijing fue el momento, el punto de inflexión. Fue el momento en que el primer mundo se reparte al tercer mundo, decide qué dinero le va a dar, a quién le va a dar, decide cuáles son las organizaciones paraguas, porque ya no le iban a dar al grupito, a la Evita Fopa o al grupito no sé qué, que andaba experimentando, haciendo, saliendo a las calles, pintando, robando pintura para pintar, lo que sea. No, le iba a dar a quien decidieran ellas, ¿no?, que se les iba a dar el dinero, y deciden quiénes iban a ser las organizaciones paraguas. En ese marco hay un sector que en ese momento nos llamamos feministas cómplices. Esto pasa en América Latina, no solo en México, ¿no? Coincidimos en un diálogo, por ejemplo, con chilenas, con Margarita Pizano, Elena Gaviola y algunas de las compañeras. Empezamos a dialogar esto y decimos, oye, está pasando esto y no nos gusta. Y la frase que nos surgió es, a ver, aquí está pasando, se está rompiendo esa horizontalidad por la que nos contaba Berta en algún momento, que tenía cosas buenas y cosas malas, pero sin ni siquiera discutir, ¿no? Y se están generando desde arriba representantes del movimiento, donde el movimiento ya no tiene nada que decir, ya está decidido esto. Y entonces dijimos, ¿saben qué? Eso a mí no me representa. Ese no es mi movimiento, ese no es el feminismo que yo quiero. Y entonces la Correa, empezamos, ese tipo de pensamiento lo empezamos a traducir en la Correa. Empezamos a pensar, dijimos, nosotros no le entramos a Beijing, feministas cómplices no le entró, dijo, nosotros no vamos a tener que ir a pedir permiso a Marta Lamas para que me dé dinero, ni le voy a pedir a ninguna de ellos dinero, ni voy a ir a hablar con Gina Vargas para que me financie mi viajecito, mi hotelito y mi no sé qué. Nosotros queremos ponernos a pensar qué miércoles está pasando, ¿no? Y entonces empezamos a hacer una cosa que se llamaron feminares. Aquí Hortensia participó en uno que fue el Feminario de Ética y Feminismo. Entonces, en vez de irnos a Beijing, y al pre-Beijing, y al mera-Beijing, y al contra-Beijing, y al no sé qué, y andar de hotel de 3 estrellas, luego 4 estrellas, luego 5 estrellas, bien financiaditas, etc., nosotras empezamos a juntarnos y a reflexionar y a pensar. Y entonces empezamos, por ejemplo, hicimos un seminario, cuando todas estaban en Argentina, en el pre-Beijing,
nosotras dijimos, lo que vamos a hacer es sentarnos a pensar qué demonios es esta cultura, qué está pasando con esta cultura. Y entonces hicimos un feminario, porque seminario viene del semen, cosa que se usa mucho en las universidades. Seminario viene de semen, nosotros dijimos feminario, que venga de fem. Hicimos un feminario que se llamó Ética y Feminismo. ¿Por qué? Porque veníamos reflexionando como cómplices de que la problemática de la cultura estaba de alguna manera en las visiones éticas con las que nos acercábamos los seres humanos. Hicimos ese feminario y llegamos a una conclusión, ¿no? La ética es una consecuencia, lo que hay detrás es una lógica. La lógica con la que se construye cultura y la lógica con la que se construye sociedad. ¿Qué es esa lógica? El patriarcado, la lógica patriarcal. Caramba, justo en el momento en que se estaba renunciando al concepto de patriarcado, o sea, eso ya, no, eso son generalidades, eso no nos permite leer los aspectos específicos de la sociedad, de la realidad. Ahora tenemos que hablar de las formas específicas en que se relacionan hombres y mujeres en un punto, y eso se llama género. Y entonces empieza a hablar de género, ¿no? Y hoy día la palabra género ha reemplazado a la palabra feminismo. Hay hasta un antifeminismo con perspectiva de género, ¿no? Hay un montón de antifeministas que te dicen, no, yo no soy feminista, yo tengo perspectiva de género, ¿no? Bueno, eso nació en ese momento, ¿no? Ese fue el proceso que se fue dando, y a eso responde la Correa. La Correa empieza... A ver, la Correa no tuvo nunca la intención de informar hacia las masas, hacia afuera. Sabíamos que un pensamiento radical, un pensamiento marginal dentro de esa enorme y potente construcción del mainstream que se había dado, ¿no? O sea, que no iba a tener una gran repercusión, o qué sé yo, sabíamos que era, a ver, que los pensamientos radicales no se dan en los grandes espacios, sino se dan en lugares donde se puede pensar, no donde se te obnubila el pensamiento, ¿no? Iluminada por el poder. Entonces, de alguna manera nunca tuvo la intención de salir, tenía la intención de dejar por escrito las cosas que íbamos elaborando, que íbamos pensando, que íbamos desarrollando, ¿no? Y íbamos eso haciendo a la revista. La revista, por ejemplo, un día a mí se me ocurrió que no quería mandar a imprimir porque salía muy caro y teníamos muy poco dinero, que quería una imprenta, y entonces busqué hasta que conseguí como un mimeógrafo electrónico que se llamaban los rizos, la risografía, y se empezó a hacer la revista con risografía. O sea, esta portada está hecha en risografía. Teníamos 3 rodillos de 3 colores, negro, morado y creo que era rojo el otro. Y con eso se empezó a hacer, era tamaño oficio, hacíamos la revista en tamaño oficio. Si ustedes ven, es con una estética bastante particular al principio, ¿no? De lo que era nosotras imprimíamos, diseñábamos, imprimíamos, encuadernábamos, pegábamos, nos quedábamos a veces una semana, hasta las 3, 4 de la mañana, compaginando, pegando, encuadernando. Empezamos a repartirla en las librerías, era ir a la librería, repartirla, dejarla en las librerías, ir al mes siguiente a pedir, a ver si se habían vendido, cuántas se habían vendido, recoger las que no, o entregar más. Era un trabajo de talacha. Sin embargo, sacamos 500 ejemplares, hechos a mano, ¿no? Hechos total y absolutamente a mano. Trabajábamos, íbamos pensando cosas. Por ejemplo, yo estaba un poco ligada al arte, adentro del grupo había alguna otra artista, entonces de repente pensamos, a ver, ¿cómo se expresa? Pensábamos en patriarcado, y era el producto de una reflexión colectiva. Entonces decíamos, por ejemplo, de repente las que trabajamos más en las cosas plásticas, decíamos, a ver, ¿qué sucede con la estética en el sistema patriarcal? ¿Qué nos parece bello? ¿No? Nos parece bella una iglesia que nos hace mirar para arriba,
Nos parece bello un cuadro en el Museo del Prado donde se violan mujeres. Nos parece bella, así, las cosas más espantosas. O sea, la estética del sistema patriarcal es fea. Entonces empezábamos y hacíamos un feminario sobre estética, ¿no? O hacíamos un feminario sobre autorrepresentación. O sea, ¿quién nos representa? ¿Qué es el cine, la imagen? O la palabra, ¿no? Entonces nosotros reflexionábamos ese tipo de cosas y luego las plasmábamos en la revista. Obviamente, para ser consecuentes, decíamos, bueno, ¿cómo se hace una revista? A ver, pensemos. Una de las dicotomías en el sistema patriarcal está entre cuerpo y cerebro. Aquí en la universidad, cuando se estudia, por ejemplo, ¿con qué se estudia? Con el cerebro. Te sientas, agarras un librote así, un ladrillote del tamaño de un buque, te sientas con tu lapicito, subrayas 2 horas, 3 horas, 4 horas, a las 5 horas te paras y no tienes cuerpo, tienes el cuello adolorido, los ojos llorosos. Es decir, desde ahí nos mete el sistema patriarcal formas de relacionarnos con nosotros. Entonces nosotros decíamos, a ver, tenemos que aprender a través de ladrillos que nos dicotomizan. ¿Cómo podemos romper eso? O sea, ¿qué tiene que hacer el feminismo? Ir a pedirle al señor diputado, ahí, hacer lobby, comer con él y regalarle, no sé, unas horitos para su camisa, para que nos atienda, o lo que tenemos que hacer es empezar a pensar esas cosas y construirlas desde abajo de otra manera. Nosotros nos pronunciamos por la segunda opción. Entonces decían, ¿cómo se hace un libro para romper esa dicotomía? Pues vaya uno a saber, pero hay que experimentarlo. Y entonces si hacíamos cosas como, por ejemplo, la que mejor nos salió, que fue esta, la correa número 13, ¿no? Dijimos, a ver, son contenidos densos, son contenidos pensados, y sin embargo, ¿por qué no podemos reivindicar el juego y hacer una revista donde tú lees cosas densas de manera juguetona, ¿no? Donde puedas, el conocimiento no es una cosa grave y seria, ¿no? Y el doctor y el maestro y esto, y entonces el estatus de conocimiento. No, ¿por qué no vamos a hacer un conocimiento que sea capaz de unir, ¿no? lo sagrado con lo secular, la alegría, el juego con la seriedad, es decir, rompiendo esas dicotomías? Vamos haciéndolo, y eso hacíamos. Y eso trabajábamos, y eso discutíamos, y eso nos reíamos, y eso lo hacíamos, ¿no? Y, por ejemplo, en este número, se los voy a mostrar porque creo que es un número paradigmático, les voy a leer el editorial de este número porque creo que era un poco la filosofía. Dice, a modo editorial, ¿qué es la realidad sino una parodia incesante? Un juego de máscaras, una representación multiplicada al infinito en la familia, el Estado, la educación, el llamado arte, en la arquitectura, la ciudad y sus edificios, en la ciencia, en la sexualidad, en la palabra, en la política y sus organizaciones, en la economía y su progreso, en todos los fragmentos desplazados que nos hacen. Si la realidad es esa metonimia que nos vive, lo real es la metáfora, el código genético fundante, ese complejo entramado de deseos que escondidos la construye. Entonces, para cambiar la realidad, ¿debemos liberar el deseo, ese sueño que se oculta detrás de las máscaras? No solamente. Debemos ser capaces de cambiar el deseo, de crear un nuevo deseo. Para nosotras, la tarea no es pensar más y más cosas nuevas, sino hacerlas de un modo diferente. La tarea no es la respuesta, es el problema. La tarea es el viaje, no el puerto de llegada. La tarea no es el género, sino la singularidad. La tarea no es el producto, sino el proceso. La tarea es crear espacios de placer, de intensidad, que el deseo nuevo llegará por añadidura. La tarea es vivir y ser vivido por el ritual estético. Por eso, la correa no dice nada nuevo, solo trata de decirlo de otro modo. No tiene coherencia lógica, pero sí una lógica muy coherente.
No trae ninguna respuesta, solo trozos que nos interrogan. No intenta llegar a ninguna parte, solo moverse. No busca que tú la reconozcas, solo quiere ser la correa. No representa a nadie ni a nada más que a un momento lindo de las locas que le hicieron. No busca ser comparada ni comprada, tan solo quiere hacerse. Y hacerla ha sido largo, lento, intenso y placentero. Por eso sabemos que no es bella, pero estamos seguras que es muy estética. Tal vez en otro momento nos nazca el deseo de hacer otra y otra, pero entonces será otro viaje. Esa era como la filosofía. Y en esta, ¿y cómo la hacemos juguetona? Esta es precisamente sobre ética y estética. Entonces, el ojo por el que miramos. Entonces empiezas a abrir cositas y a tener cosas allá adentro. ¿No? Lo haces. Aquí hay todo un análisis de la sección audio. Esta foto es bella. Muchas veces, sí, qué bella, si no tiene un contenido espantoso, ¿no? Y está en sección audio, por eso es bella. Entonces, la dicotomía de contenido y forma. Contenido y forma, dicotomía. El contenido puede ser violenta y la forma perfecta. El contenido puede ser terrible y la forma excelente. Puede ser desagradable y el contenido bueno, en fin, así, ¿no? La forma. Y una serie de imágenes de Granada que sí. Esto de las guerras, esta foto que fue premiada del WordPress Foto de ese entonces, parece una Madonna. ¡Qué bella foto! Parece una Madonna, una virgen. Y es una víctima espantosa de la guerra en África. O sea, esa es la estética, ¿no? Bueno, así nos vamos. ¿Cómo son las guerras? El vengador, las víctimas, los héroes, que nuevamente, bueno, ¿no? El círculo eterno de la guerra, etc. Ya lo vemos, tan solo miramos. Y la revista empieza a tener cosas. Este juego creo que no se va a poder ver en la parte de en la tablet. Bueno, no se las voy a mostrar todas, pero sigue con esto para llegar, digamos, a algo como esto. Aquí, abre, todo esto hecho a mano, pegado a mano, recortado a mano. De estas se hicieron 800 ejemplares de este mundo, todos a mano. ¿Qué es esto? El cuerpo dado vuelta, demos vuelta al cuerpo, pensémoslo de otra manera, pongamos el culo en la cabeza en los pies y empecemos a pensarlo de otra manera, ¿no? Toda una invitación estética, ética, juguetona, en fin. Este fue el número más complejo, más logrado, pero bueno, fuimos haciendo muchos números que tenían, como estas, empezamos a jugar en otro número, y todas tienen cositas que se abren, que se cierran, que fuimos haciendo eso. Entonces la correa es de alguna manera la representante física, histórica, de un pensamiento de la corriente que en ese momento se llamó autónoma, ¿no? Que dijimos nosotros no nos representa este feminismo que está haciendo, que nos paramos frente a ese feminismo, que nos costó muy caro pararnos frente a ese feminismo, en muchos de los sentidos, tanto personal, a tal extremo que les voy a contar una anécdota respecto a esto. Un día llegó una historiadora chicana, creo, llegó al local nuestro porque estaba muy interesada en analizar precisamente la correa, FREN y alguna otra revista para su tesis de doctorado. Vio la revista, estaba fascinada con la correa, y un día viene y me dice: oye, Jimena, tengo una duda muy rara. ¿Qué pasa? Pues que anduve en el CUEG, que anduve en el Colegio de México, y las investigadoras no conocen la correa. Ah, sí, le digo yo. ¿Quiénes te dijeron eso? No, pues no te voy a decir. Está bien, no me lo digas. Aquí está. Y le pedí a alguien que nos imprima. Teníamos como 600 suscriptores. Le pedí que me impriman las suscriptoras. Y le dije:
dime si están, de quienes te dijeron que no conocen a la Correa, están aquí. Se quedó con el ojo cuadrado. Me dijo, sí, están aquí. Y te dijeron que no conocen a la Correa. La crítica, inclusive a ese nivel dentro del feminismo, pasaba a ser como la política tradicional, ¿no? El poder, la jerarquía, el asumir las verdades, el esconder al otro. O sea, pasamos a ser la marginalidad. A mí me invitaron de repente aquí al PUEC, un poco como el negrito bueno de Harvard, pues, o sea, ¿no? Pero yo venía y hablaba barbaridades, y entonces, quise mucho y la aprecié mucho, aunque no tenían tantas coincidencias políticas como Graciela Hierro, siempre me decía, tú tan inteligente, ¿no? Gracielita, pues no se trata de una cuestión de inteligencia, o sea, no sé, es como los señores, ¿no? Me hace reconocer la inteligencia, que hay una postura política. No, alguna vez me encontré con Marta Lamas y Marta me dijo, ¿sigue sacando tu boletincito? Yo le respondí, ¿y tú, Marta, sigues sacando tu ladrillito? No, o sea, había cosas de ese estilo con la Correa. Ahora, la Correa tenía un hermano en internet, una hermana en internet que se llamaba Creatividad Feminista. Creatividad Feminista empezamos a sacar la Correa en internet cuando nadie sacaba, fue la primera revista prácticamente en internet que se hizo, y oh surprise, de repente la hicimos con un diseño muy loco, los botones eran tetas, eran genitales, eran orejas, eran cosas así, y cuando no había multimedia, o sea, realmente lo hicimos, tuvimos que aprender, quienes hicimos, tuvimos que aprender programación para poder hacerlo, y lo hicimos así, aprendiendo programación, ¿no? Y pues la pusimos, ahí se nos olvidó. 4 meses después entro a ver las cosas, oh surprise, había tenido 2,000 visitas, y nosotros nos sacamos la mugre para sacar 600, 700, 800 de esto. La empezamos a alimentar. La creatividad feminista llegó a tener en algún momento casi 1 millón de visitas, en un par de meses, más o menos 500,000 al mes. Hasta el día de hoy, de América Latina, me llegan cartas diciendo que por qué desapareció, que se formó con la Correa, que ha ido con creatividad, que allí tuvo sus primeras lecturas, etcétera, etcétera. Esa fue la hermana de creatividad feminista. Esa es parte de la historia de esta, es parte de la historia política del movimiento. No es una cuestión solamente de prensa, es parte de la historia política del movimiento, de la construcción de una corriente crítica de lo que es el movimiento, de la necesidad de decir, no somos iguales, es decir, discúlpenme, pero yo no tengo nada que ver con una panista, por mucho que la panista apoya una ley contra la violencia, apoya una ley contra la violencia y con la otra mano genera mucho más violencia con su sistema neoliberal. No tengo nada que ver con una mujer del PRI, y muchas veces no tengo nada que ver con muchos sectores del propio feminismo que andan en hoteles de 5 estrellas con muchísimo dinero y etcétera. Nosotros somos, es decir, hemos recibido financiamiento, sí, teníamos un financiamiento, una fundación alemana nos dio inclusive una casa en algún momento. Sin embargo, nosotros nunca usamos ese financiamiento más que para la construcción de la corriente. Esta revista llegaba a todas partes, los seminarios que hicimos, los hicimos con chilenas, con argentinas, etcétera. O sea, era para el pensamiento de manera absolutamente ajena. El equipo nunca fue de más de 3 o 4 personas, nunca obedecimos el mandato de ser muy académicas, ¿no? De portarnos bien, etc. Hicimos lo que se nos hinchó la gana y dejamos de aceptar financiamiento a finales de los 90, cuando se nos quisieron imponer y decir, bueno, ahora no tienen financiamiento, si no haces esto, dijimos, váyanse, ¿saben por dónde? Por donde vinieron, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en autonomía. Esta es parte de la historia de la Correa, y ese es el mismo pensamiento y el mismo estilo en el que estamos ahora. En esta ruptura, y me parece importante decir, ¿cómo se proyecta esto para el futuro? En esto hemos seguido, en esa búsqueda de crear realidades diferentes, ¿no? De rascarle a los fondos de las cosas, de cómo se construyen las cosas. En este momento decidimos que hacer un proyecto absolutamente diferente, y creo que va a ser el primer proyecto de ese tipo. Se vendió la casa,
que como estaba en la colonia Roma tuvo bastante buen precio, y el proyecto ahora que se está construyendo es hacer una tierra de mujeres. Estamos haciendo una aldea feminista para mujeres, donde estamos precisamente buscando cómo romper la relación. Por ejemplo, tierra, cultura, naturaleza, cultura, manual intelectual, generar formas de convivialidad diferentes entre mujeres, espacios de libertad, etcétera, ¿no? Lo manual intelectual, en fin, estamos armando un proyecto absolutamente de otra índole, y ese proyecto de alguna manera es hija de esta revista. Es hija de la lógica con la que se enfrentó y con la que se trabajó esta revista. Es la misma forma de trabajo, solamente que el último número salió en 98, no sé, 99, ¿sí? Solamente que 17 años después, y lo estamos haciendo así como nos ven, con más de 60 años de vida, con canas, con a veces dolor de cintura, ¿no? Y ahí me tienen como arquitecta en la tierra, construyendo la igualdad, discutiendo con las compañeras sus contenidos, etc. Igual como hicimos esto, quedándonos hasta las 4 de la mañana para encuadernar, diseñar, hacer, dibujar, ahora a partir de esa lógica y de esa forma de hacer política, damos el salto hacia otros proyectos, y me parece importante porque es hija de la forma como se hizo esto. Es todo y gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, me dicen que en el público hay varias colaboradoras de estas revistas, en particular del FEM. Vamos a funcionar de manera, digamos, feminista y horizontal, y vamos a pedirles que se pongan de pie para que les demos un aplauso por haber participado en nuestros proyectos. ¿Sí? Parece que las colaboradoras ya las estamos allí viendo. Las revistas son mucho más que De la Correa está Rosa Rojas.